Amigos, continuamos al compás del pueblo con el maestro Alfonso Rodríguez. Hablábamos, Alfonso, de tus inicios en los estudios musicales. Hablamos que comenzaste con el 4 que te regaló tu papá, pero en la escuela de música, en las clases formales de tu educación musical, pues comienza con el instrumento, con el violín, ¿no? ¿Qué maestro, Alfonso, quién te coloca por primera vez tu violín en el brazo para que comiences con este maravilloso instrumento? Bueno, como ya te dije, el profesor Giuseppe Remersaro era el profesor de la cátedra de violín y él fue quien me dio los primeros años de violín. Y claro, a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba conociendo otros maestros, otros profesores, y estamos hablando del profesor Negrini en Barquisimeto. Yo asistí a las clases del profesor, y posteriormente el profesor Carlos Piccinini, que él era caraqueño y estuvo acá en Trujillo formando parte de la orquesta de cámara y del staff de profesores de la Escuela de Música. Entonces ahí también continué ascendiendo en mis estudios de violín. Yo hice casi 12 años, durante 12 años estudié el violín. Una vez que, por supuesto, iba avanzando en la teoría y solfeo con el profesor Macaferri, y vimos historia y estética de la música y las actividades complementarias que eran obligatorias, composición, armonía, todo eso nos lo fue dando el mismo maestro Macaferri. Sí, Luciano Macaferri. Gran y excelente profesor. Yo me atrevería a decir, Alfonso, que una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Trujillo en su historia musical fue haber tenido al maestro Luciano Macaferri aquí como profesor, como maestro. Sí, excelente conocimiento, porque todo lo que él sabía, pues quería que nosotros lo aprendiéramos. La armonía, la tradicional, la armonía moderna. Él siempre estuvo pendiente de prepararse él para podernos transmitir esos conocimientos. Yo me atrevería a decir, Alfonso, no sé, que la historia musical de Trujillo sería otra si no hubiese estado Macaferri. No digo que fuera mejor o menos importante, pero hubiese sido distinta, ¿verdad? Porque Macaferri tuvo mucho que ver con muchos de ustedes que fueron alumnos y que después fueron maestros. Sí, por supuesto, ahí estaban recibiendo las clases conmigo el profesor Ramón Barrios, recuerdo Jorge Carrillo, Antonio Montilla, un grupo bastante numeroso, y salieron prácticamente en las primeras promociones. Y de alguna manera todos pasaron por las manos, por decirlo. Todos pasamos por allí, cómo no. El mismo Jorge, que después fue director de la escuela, pasó por allí, y recibimos ese gesto de amor y de comprensión y de conocimiento, que es lo que uno más agradece en este mundo. De acuerdo. Tú después del violín, no sé, te inclinas por otro o te llama la atención otro instrumento, porque tú dominas otros instrumentos. Tú estuviste en la orquesta de cámara también con la viola. ¿Cómo llegas tú con ese instrumento? ¿Por qué la viola? Bueno, eso fue después, cuando hubo oportunidad de fundar la orquesta de cámara. Habían 2 violines y no había quien tocara la viola. Recuerdo a un hijo de Giuseppe Remersaro, en este momento no recuerdo el nombre, pero él era el único que tocaba la viola, y nosotros, él estaba en Valera más que todo. Necesitábamos a alguien para que cubriera esa voz que es necesario en toda orquesta. Y fue cuando decidí, cambiar un poco la tonalidad, vamos a decir, la clave de sol, y estudiar la clave de do para poderme adaptar al nuevo instrumento. Entonces recibí también clases. Pero para hacer un poquito pedagógica la entrevista, Alfonso, esas son diferentes claves para diferentes instrumentos. La clave de do en tercera línea y clave de sol para las notas agudas, esa es pues la clave de la viola en este caso. En cambio el violín era solamente clave de sol. Exacto. Entonces, bueno, una vez que tuve oportunidad de cambiar de las claves y comencé a estudiar las partituras de la viola, pues me fue gustando el instrumento, y yo siempre he estado ávido de estudiar y practicar esos instrumentos que para mí eran
innovadores en ese momento, Sí, ¿no? de acuerdo. Y tenía donde practicarlo ya a través de la orquesta de cámara. Ok, pero en Eso esa fue- época, Alfonso, más que todo estabas dedicado a la parte académica de la música, a la música académica, más Por que todo. supuesto, sí, sí, porque nosotros estudiamos la escuela italiana, y la escuela italiana es larga, ¿no? Es decir, la metodología para la enseñanza es con muchos ejercicios y práctica y métodos. O sea, yo recuerdo que para cada escala pues se utilizaban, para el estudio de las escalas un método, para el estudio de los ejercicios otro método, y aparte de eso pues la teoría y solfeo iba también avanzando. Pero la escuela japonesa, la escuela china, la escuela japonesa, lo que estamos utilizando ahorita, el método Suzuki, es mucho más rápido. El alumno ve al año, a los 2 años, ve la posibilidad de integrarse a una orquesta, integrarse a un grupo. Antes uno estudiaba mucho tiempo y era difícil buscar una agrupación donde poner en práctica todos esos conocimientos. Pero sí, yo la estudié durante 12 años. Era mucho más era más individual, ¿no? El estudio Y el avance también. Sí, de acuerdo. Y como tú dices, de repente no habían esas orquestas tan numerosas como hay hoy en día, que ahorita la gente apenas está comenzando con el instrumento y ya está en una orquesta tocando Sí, y se motivan, pues. Es otro mundo, otro ambiente. Ahí se comentaba mucho que los que empezaban a estudiar música antes, bueno, les ponían a pasar cuerdas al aire, entonces algunos como que se cansaban de las cuerdas y abandonaban, ¿no? Había que tener muchas ganas de... un canzón la cosa. Sí. Y estuviste entonces con la viola, ¿no? ¿Qué otro instrumento, Alfonso, te ha llamado la atención? Bien, yo recuerdo en el año 67, recién salido de la teoría de solfeo, aquí existía, por supuesto, la única agrupación que existía en Trujillo era la banda de conciertos. Entonces hubo una oportunidad en que el maestro José Ramón Arambucuren necesitaba percusionistas. Entonces fue cuando, recién salido de la escuela de música, me llamaron a ver si era posible que yo practicara o con mis conocimientos pudiera tocar algún instrumento de percusión allí. Entonces, enseguida pues me apliqué a estudiar lo que era la técnica del redoblante, el del bombo, los platillos, triángulo, todo lo que tenía que ver con la percusión, y fue mi primer trabajo prácticamente en serio, ¿no? Que caramba. primero al comienzo era difícil. O sea, cuando tú empezaste, por decir algo, a percibir una remuneración, Sí, por tu trabajo banda. musical fue como percusionista. Como percusionista en la banda, fue mi primer trabajo, y dije yo, bueno, aquí algo es algo, y para Claro. empezar está bien. Claro. Y sin embargo, pues estaba practicando el instrumento con los mismos músicos que estaban allí, me daban las técnicas de cómo era que se, Los que ya tenían más se conocimiento. tomaban las baquetas, y posteriormente pues ejecuté durante 26 años esos instrumentos, todos, Claro. casi todos. Pero eso paralelamente con otras muchas supuesto. cuestiones musicales y artísticas. La composición, Alfonso, es uno de tus fuertes, muy interesante. De hecho, tú eres un hombre que tiene un vasto repertorio de música propia, y bueno, participando en muchos festivales hechos en Trujillo, y bueno, hay muchos temas grabados de Alfonso Rodríguez. ¿Por qué te interesa? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué comienzas tú a componer? ¿Qué te motiva eso? Sí, a la bueno, composición? la composición viene por añadidura a lo que yo venía haciendo, ¿no? Que era la creación de grupos. Yo tenía varias agrupaciones en ese entonces, el grupo Remanso y Preludio Quinto posteriormente, ¿no? Pero en esa fecha, en el año 68, recuerdo bien, que se promovió en el Ateneo de Trujillo el primer festival de la música venezolana. Ese primer festival, yo no participé, por supuesto, pero lo escuché, donde participaba el maestro José Ramón Aranguren, los parientes Alberto Laudelino Mejías, hijo,
que la de Benito y Gilberto participaron en ese primer festival. Y a mí me gustó mucho, asistí como oyente pues, al festival, me encantó. Pero sí recuerdo que para el año 68, entonces sí preparé una pieza y la presenté como por primera vez pues, en un festival donde había mucha gente veteranos y yo todavía muchacho, ¿no? Recién graduado. Pero me gustó ese atractivo, ¿no? De participar en un festival, qué bueno. Entonces compuse la primera canción con voz, ¿no? Porque lo primero era composiciones musicales. ¿Ya te habías hecho instrumentales, o sea, temas instrumentales? Por supuesto, ya había hecho instrumentales. O sea que tú compones tu primera canción escrita para cantarla, pues, poesía, llamémoslo así. Sí, para ese festival. Para ese festival, exactamente. ¿Qué tema fue ese? Ese fue Penumbra, en el tercer festival, y ocupó el segundo lugar. ¿Quién la interpretó, Alfonso? Ese fue el Penumbra, Fonseca, Rubén Fonseca. Él está en Maracay y hace poco me visitó. Y recuerda esa primera incursión también. Alfonso, para hacer un poquito de memoria, ¿qué lugar me acabas de decir que ocupaste en ese festival? El segundo lugar. ¿Quién ganó en ese festival, ese tercer festival lo ganó? Yo creo que él fue el maestro Oscar Martínez, con arpa y orilla, el joropo arpa y orilla, y él venía de ganar en Caracas también, el Festival Nacional de Música Venezolana, ¿no? Entonces imagínate el competidor que tenía allí, nada más y nada menos que el maestro Oscar Martínez, y él fue el ganador de esa época. En el primer festival ganó José Ramón Aranguren con una pieza que se llamaba Quebrada de los Cedros. Ajá. Y en el segundo ganó el profesor Oscar Martínez, y el tercero lo gané yo. Y el cuarto lo ganó Jorge Carrillo posteriormente. Pero el tercero lo gané con Noche Gris. Esa es otra historia. Creo que confundimos un poquito al público. Dijimos que el tercero tú habías quedado de segundo lugar, ¿no? Fue en el segundo festival. En el segundo festival. Ok, en el segundo. Y en el tercer festival lo gané, sí, ya. Con el tema absoluta, con el tema Noche Gris. Noche Gris, ¿que la cantó quién, Alfonso? Nelson Bastidas. Nelson Bastidas. Excelente cantante, sí. Ah, qué maravilla, qué tiempos tan bonitos, porque esos festivales tenemos que rescatarlos. Ojalá y pudiésemos arrancar de nuevo con esos festivales. Sí, eso, y eran uno de los festivales, y era un festival nacional, porque era como el festival de la música venezolana, hecha en Trujillo, venía gente de fuera, a integrar incluso la orquesta y a participar. Y se movían las cámaras para filmar aquel festival, y los músicos. Había que traer a algunos músicos de Maracaibo. Ulises Acosta traía algunos, los principales los traían de otros lados, violines y esas cosas. Entonces, ojalá se pudiera rescatar ese tipo. Sin duda, deberíamos trabajar un poco más para eso. Yo creo que sí podemos lograr rescatar esos festivales de nuevo. Por supuesto. Amigos, vamos a una nueva pausa. No demoramos. Regresamos con ustedes.